Vamos a prepararnos para escuchar su palabra. Quiero que me ayudes a orar por unos minutos, Señor. Queremos pedirte que sea tu palabra la que sea soltada en esta noche. Queremos oír tu palabra fresca, palabra del cielo. Queremos también hacerlo con respeto. Queremos predisponer nuestro corazón. Señor, predisponemos nuestro corazón y te damos gracias porque sabemos que hoy algo grande harás en medio de tu pueblo. Pero no solo queremos ser oidores, sino también hacedores de todo lo que nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero que vayamos por unos instantes a la palabra de Dios, a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Éxodo 3, del 7 al 10. Dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que los saques, los liberes de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hasta ahí parte de la palabra del Señor. Vamos a comenzar una serie. Esta simplemente va a ser la introducción y quiero que podamos ministrar en esta noche. Y esta serie de mensajes es una ordenanza de Dios. El Señor fue claro y dijo: libera a mi pueblo. Y fíjense este detalle, porque también muchas veces se puede prestar a confusión y se puede decir liberación, sanidad, bueno, es para una campaña para aquellos que no conocen al Señor. No. Libera a mi pueblo. La Biblia habla, y ahora vamos a ver algunos versículos, pero un sinnúmero de veces donde parte del pueblo estaba cautivo. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso el Señor, uno de las facetas del ministerio es traer libertad a los cautivos. Y de hecho, el apóstol Pablo, cuando habla de la cautividad ahí en Efesios, que ahora vamos a leer, cuando en Efesios, en la carta a los Efesios, Pablo estaba preso, él podía ver como una ilustración, y él dijo: yo soy preso de Cristo. Soy prisionero de Cristo. ¿Saben por qué lo decía? Lo decía porque había distintos tipos de presos, de internos. Y aquellos que se consideraban peligrosos, aquellos que se consideraban de alguna manera violentos y de forma peligrosa, valga la redundancia, no los dejaban solos.
Había algunas cadenas que estaban directamente atadas, eran como una especie de grillos y quedaban en el lugar. Pero eso no eran para los peligrosos. Para aquellos que realmente eran peligrosos, les ataban una cadena de 45, 60 centímetros, como esta, creo que más grande, pero más o menos de esta medida, 45, 60 centímetros, y lo ataban a un soldado para hacerle guardia permanente. Entonces, cuando Pablo decía yo soy prisionero de Cristo, era porque él estaba atado a un soldado. Cada 6 horas venía el cambio de guardia y un soldado se iba y entraba otro, pero el prisionero estaba siempre, en todo momento, atado al soldado. Eso significaba que no tenía privacidad, que no podía tener ningún tipo de intimidad en nada. Yo me imagino el soldado que estuvo, o los soldados que estuvieron custodiando a Pablo, ¿no? Se deben haber convertido de una forma. Pero en ese concepto, Pablo decía, yo soy prisionero de Cristo, yo cambié mis cadenas. Porque sí, antes seguramente había una cadena que me llevaba, la cadena de Pablo, una de ellas era el orgullo, la independencia, la autosuficiencia. Antes tenía otras cadenas que no me dejaban tener vida propia, porque recuerden que cada cadena representa a alguien que te lleva y que vos estás esclavizado. Pero en la profundidad de esta carta, el apóstol Pablo dice, yo cambio cualquier otra cadena por la cadena de ser prisionero de Cristo. Y en esta noche te digo, la mejor cadena que podés tener es ser prisionero de Cristo, hacer su voluntad, cambiar de cadena. Cambiar la cadena del vicio por Cristo, cambiar la cadena de la depresión por Cristo, cambiar la cadena de la angustia por Cristo, cambiar la cadena del orgullo por Cristo, cambiar la cadena de la religiosidad por Cristo, cambiar la cadena del juego por Cristo, cambiar la cadena. Eso decía Pablo, profundo. Por eso en la carta a los Efesios habla mucho de eso, de legalidad, de guerra, de la armadura. Habla de la armadura, porque tenía todo lo visual. Imagínense, por el tiempo que estuvo preso, siempre con un soldado. Pero meditaba un poco en esto, ¿no? Pablo lo pudo ver físicamente, pero yo quiero en esta noche, porque sé que el Espíritu va a ministrar, yo solamente doy el mensaje que Él me dijo que dé. Pero ya Cristo está rompiendo las cadenas. ¿Sabes lo que es estar en todo momento? Que te lleven, que te traigan. Porque en definitiva, ¿a dónde iba el prisionero? ¿A dónde iba el soldado? El prisionero no mandaba, mandaba el soldado. Entonces, si el soldado romano decía vamos para acá, el prisionero iba. Si el soldado romano cambiaba de dirección, así es como espiritualmente hay muchos cristianos que son movidos por cadenas que no se ven, pero que están y son muy profundas. Así es como aún parte del pueblo. Y cuando hablamos parte del pueblo también hablamos de siervos. Moisés fue movido por una cadena que no se veía, que no pudo interpretar, y hasta que era ungido, porque Moisés fue ungido por Dios. Pero había una cadena ahí. La cadena de la ira, que en realidad venía de algo más profundo,
La ira solo era lo que explotaba. La ira era el síntoma, pero había causas. Había causas de abandono, había causas de frustración, había causas de miedo que tenía Moisés, porque su habla no era patológica, tenía que ver con inseguridades. Había cosas que él no había resuelto, ni en su infancia. Había distorsión en su identidad. Por eso termina matando a un egipcio y en vez de decir acá hay una cadena que tengo que ver, tengo la posibilidad de ver por qué hice esto, por qué maté, por qué hablé de forma violenta, de dónde viene eso. Sin embargo, lo tapó y siguió. Lo que solemos hacer, no solo como seres humanos, sino como cristianos también. Porque antes de enfrentar, antes de destapar y decir, acá hay que trabajar esto, lo tapamos y seguimos adelante. El tema es que la cadena de la ira lo termina dejando fuera de la tierra prometida, porque eso siguió en ascenso. Y después ya no mató a un egipcio, le pegó a la roca que simbolizaba a Cristo. Y enojándose, quedó fuera de entrar a la tierra prometida. Esto marca que si no identificamos las cadenas invisibles que podemos tener, y estoy hablando de Moisés, no estoy hablando de un pagano. Si no identificamos aquello que nos tiene frenado o a la deriva, que nos va llevando y que no podemos gobernar, porque una cadena es algo que vos no podés gobernar. Una cadena es algo que no podés gobernar. El prisionero era gobernado por el soldado. Moisés fue gobernado por la ira. Sansón fue gobernado por una cadena llamada inmoralidad sexual o dependencia relacional. No me quiero meter en cada personaje, pero siempre recuerden que hay una raíz. El síntoma, lo que sale fue acostarse con una mujer que Dios le había dicho que no. Pero no sé si el problema era simplemente sexual. Creo que si vamos a Pequeño Sol, ese es el significado del nombre de Sansón, pequeño sol. Porque el Señor lo había puesto como un sol para que brille en medio de la oscuridad, cumpla el propósito. Pero sin embargo, se termina encontrando sus últimos días sin visión porque le arrancaron los ojos, siendo el trofeo del enemigo que tenía que derrotar y aún siendo de burla, sin fuerzas. ¿Todo por qué? Porque hubo una cadena que no pudo ver. Tenía fuerzas del espíritu. Hay una parte donde dice que él creía que el espíritu iba a volver. Porque recuerden que en el antiguo pacto el espíritu venía sobre. En el Nuevo Testamento, en el antiguo, en el Nuevo está dentro. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Somos templo del Espíritu. Somos privilegiados. En el antiguo pacto lo esperaban, nosotros ya lo tenemos. El tema es cómo está el Espíritu Santo. Porque puede estar contristado, puede estar apagado, puede estar triste, aún resistido. Pero está, si aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, está. Y en esa parte dice que Sansón, porque Sansón sabía que Dalila lo engañaba, sabía que los enemigos lo querían matar, pero él descansaba en las piernas de esa mujer. Tenía todas las doncellas de Israel, pero él descansaba en el pecado. Porque hay cadenas que son cadenas de pecado. Y el pecado en realidad no se manifiesta sobre el cristiano como alguna perversidad
Pecado, la palabra pecado significa errar al blanco. Interesante porque la palabra Torá, que es parte de la palabra de Dios, significa acertar. Y muchas veces es la palabra la que nos hace, la instrucción de la palabra la que nos hace no caer, no pecar. Pero Sansón tenía una cadena que descansaba. Descansaba en esa mujer, descansaba en el pecado, no era solo sexual. Yo les conté hace un tiempo que en el primer congreso que se llamaban clínicas pastorales, que fuimos un grupo de Bahía, que fueron muchos pastores, pero se habilitó a que puedan ir líderes y personas que servían al Señor, que no necesariamente eran pastores, y se hacían en Buenos Aires, y venían tremendos hombres de Dios, Satirio dos Santos, Marcos Witt, Anacondia, bueno, tantos hombres de Dios que nos ministraron. Y en una oportunidad un tremendo hombre empezó a decir: yo siento en mi espíritu que acá hay pastores que están cautivos de alcoholismo, que se embriagan. Y yo abrí los ojos y dije: no, le está errando, son pastores. Y empezó a decir: por favor, pasen adelante. Empezaron a pasar. Acá hay pastores que se han querido quitar la vida y han estado ahí a punto de quitarse la vida. Acá hay pastores cautivos de pornografía, de inmoralidad sexual, de adulterios ocultos. Acá hay pastores, y empezó así. La cantidad de pastores que pasaron y de hombres tremendos de Dios, usados por el Señor. Y ahí entendí que muchas veces las cadenas se ocultan, se tapan con la arena para seguir adelante. El tema es que en algún momento esa cadena te va a pasar factura. Por eso que es necesario hacer introspección. Y el problema de Sansón fue que esa cadena era de alguna manera el descanso. Encontraba descanso, pero encontraba descanso en el pecado. ¿En dónde encontrás descanso? ¿En dónde encontrás reposo? Ese es el gran problema. Hay personas que creen que descansar tiene que ver solamente con irse de vacaciones y vienen más cansados todavía. Hay personas que quieren descansar en el esposo. Hay personas que quieren descansar en la esposa. Hay personas que quieren descansar en la familia y no alcanza. Hay otros que terminan descansando en juego, en vicios. Pero en esta noche te digo, Dios te dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Es tiempo de reposar en Cristo, de descansar en la cadena de Cristo. Cristo es nuestro reposo, descansa en Él. Esto le hubiera dicho yo a Sansón. Tal vez alguno hubiera tratado el problema de lo sexual. Yo hubiera tratado: ¿dónde estás descansando, Sansón? Descansa en Dios. Disfruta de Él. Porque a veces cuando el alma está cansada, uno quiere buscar descanso en personas equivocadas, como Sansón. Yo sé que el Espíritu te va a mostrar qué cadena invisible puedes llegar a ver. La cadena de Elías, profeta de Jehová, hombre de guerra, hombre entendido en revelación, guerrero, un hombre que en el monte se burló de los dioses con minúscula en plena guerra espiritual. ¿Alguien ha estado alguna vez en algún lugar o en algún momento donde ha sentido una tensión espiritual, algo demoníaco? ¿Le ha pasado alguna vez a alguien decir: bueno, multiplíquenlo por 1000? Porque Elías
estaba en un lugar diabólico. En ese monte, en el monte Carmelo, que significa monte de frutos, porque dio fruto en el peor lugar. Y en esta noche profetizo sobre tu vida que no es el lugar, no es la guerra, no es la sequía, es que vas a dar fruto en el Señor donde estés, porque si Dios está contigo, Él te dará la victoria. Carmelo sobre tu casa, Carmelo sobre tu familia, Carmelo sobre este ministerio, Carmelo sobre Pueblo Nuevo. Daremos fruto en abundancia. Porque el fruto venía de Dios, el fuego vino de Dios. Y ahí en el monte Carmelo, yo me imagino la tensión. Miren, quedó tan mal este hombre que después de haber ganado esa tremenda batalla, le vino una profunda depresión. Es que en realidad él supo ganar una batalla exterior, demoníaca y espiritual, pero no pudo identificar la cadena interior, la batalla interior. Elías tenía cosas no resueltas con sus padres. Elías tenía terribles problemas emocionales. Pero era un ungido, un guerrero y un profeta. Vamos diferenciando que la unción no nos hace excepto de cosas que tenemos que sanar y ser libres personalmente. ¿Vamos diferenciando de eso? Que ser usado no significa ser aprobado por Dios. Vamos diferenciando que hay batallas exteriores, pero también hay batallas interiores que tenemos que librar y que son muy importantes, porque nuestro interior termina construyendo nuestro exterior. En definitiva, podés tener toda la guerra, toda la lucha ministerial, demoníaca, que hablen de vos, familiar, lo que sea exteriormente, pero si estás entero, estás en Cristo, vas a pasar ese momento. Pero si internamente estás en conflicto, hay cadenas que te están atando, el primer vientito, el primer problema, la primera vez que te enteras que hablen de vos, tu fe va a decaer. Y hasta corre el peligro el ministerio, porque internamente estás débil, estás atado. Y Dios tiene que trabajar de forma interna para construir lo externo. Elías tenía serios problemas, a tal punto de decir: quítame la vida. Y como Dios es bueno, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno. Cuando venga a Palermo les va a decir eso muchas veces. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno. Es parte de su bondad. Aún en tiempos malos Dios sigue siendo bueno. Y como Dios es bueno y lo vio, dijo, había mucho más para hacer. Pero como Dios respeta nuestro libre albedrío, y Elías le dijo, parafraseando, hasta acá llegué, Dios dijo, bueno, vamos a ver qué próximo hay, porque Dios no para la obra por nosotros. La obra sigue. A ver ¿qué otro profeta hay? Allá hay un Eliseo que está. Y se lo llevó, lo arrebató, porque Dios es bueno, pero no tengo dudas que Elías tenía mucho más para hacer. Pero Dios respeta. No somos robots para Dios. Dios respeta nuestra decisión. ¿Cuántos quieren seguir haciendo para Dios? Hay que identificar ciertas cadenas. Si pudiéramos diagnosticar a Elías, aunque no somos ni psicólogos ni médicos, así le decimos a Vicky que ya todavía no se recibió y ya diagnostica. Seguramente una depresión ha tenido este hombre. La depresión es el sinsentido de la vida. Ansiedad es exceso de vida. Entonces el querer vivir te hace querer estar atento ante el peligro, ante una enfermedad, ante un problema, y es exceso. Ansiedad es exceso de futuro, exceso de vida, y te hace estresar y te hace estar mal y no puedes tener paz. Pero la depresión es falta de vida, no querer vivir, exceso de pasado, angustia y no tener sentido a la vida.
¿Saben cuántos pastores he conocido con una depresión profunda? Siendo usados por Dios de manera poderosa. Marcos Witt, uno de ellos, lo dice públicamente, cuenta el testimonio. En los años donde más Dios lo usaba, entró en un pozo depresivo que estaba días que no podía salir de la cama. Atado ante esa cadena. Charles Spurgeon, los que les gustan la historia y las biografías, el príncipe de los predicadores, estuvo años depresivo. Un hombre que no podía salir no solo de la obesidad y fumaba habanos. Dios lo usaba de manera tremenda. Se puede ver millones de personas, miles de personas. Iban los ateos, los filósofos de la época a decir: yo no creo lo que dice, pero tiene un convencimiento, y terminaban convirtiéndose a Cristo. Dios los usaba de manera poderosa. Pero había una cadena que él también en sus libros lo dice y lo publica: la depresión. Vamos sacando el paradigma que un cristiano no puede estar depresivo, que un cristiano no puede tener ansiedad, que un cristiano no puede tener ese tipo de problemas, porque eso es mentira. Eso es un engaño diabólico. Y muchos de los que enseñan eso están cautivos y tienen un montón de cadenas invisibles. Pero la idea es decir: estamos bendecidos, ungidos y en victoria. Eso no. Y después vemos familias destruidas, la depresión haciendo desastre, líderes, pastores sumidos a psiquiatras, a tomar pastillas para tener un poquito de paz, pero nadie dice nada. Pero yo quiero entrenarte y quiero predicarte todo el consejo de Dios. ¿Cuántos quieren recibir todo el consejo de Dios? Hace algunos años atrás aprendí esto de lo que es cuando hay una careta, ¿no? Una hipocresía. Bueno, la palabra hipócrita era cuando se ponían las caretas y se escondían detrás de eso. Y hace algunos años atrás, cuando recién llegamos acá a Azul, lo descubrí con unos hermanos que venían y nos ayudaban a ministrar, y que Dios lo usó grandemente en sanidad de Bahía. Pero en una de las, como los pastores somos los responsables de la Grey, o sea, yo voy a tener que dar cuenta delante de Dios de todos los líderes que enseñan, los timoneles, los que dicen algo, voy a tener que dar cuenta yo. Por eso que es muy importante saber qué se enseña, qué se dice. Y justo pasé, porque uno da libertad, pero justo pasé y una de las ministras de allá de Bahía estaba hablando de lo que era farmaqueia, de lo que era, habían como un movimiento de sanidad sobrenatural, que lo creo, y creo que Dios va a sanar de manera tremenda, pero también creo en la ciencia, y también creo que Dios utiliza la medicina. El Evangelio de Lucas era un médico, y esta mujer, cuando empezó a enseñar, era un librito que había escuchado, y estaba enseñando aparte de los hermanos ahí acerca de la sanidad, y decía: no tienen que tomar ibuprofeno, no tienen que tomar esto, no tienen que tomar lo otro. Una especie de movimiento como Gigi Ávila, ¿se acuerdan? Que era cero medicina y que Dios lo haga. Y empezó a enseñar así, a lo cual no pude interrumpir, luego sí pude corregir. Y cuando estamos arriba, porque estaban arriba con nosotros, la veo, justo, no sé, Dios permitió. Voy caminando así, se estaba clavando un ibuprofeno. La agarré justo. Caro está ahí. Caro se ponía roja porque nos peleábamos con esa mujer, con quien sea. La agarré justito. Le digo: ¿qué estás enseñando? O sea, vos predicás lo que no podés sostener. Y bueno, no les quiero decir cómo siguió la charla, ¿no? Pero los hermanos duraron creo que 2 semanas más y el Señor nos fue por otro lado. El Señor lo utilizó para abrir mis ojos, porque a veces uno no se da cuenta. Y uno da la confianza, la libertad, pero hay que tener cuidado. Hago un paréntesis en esto: hay que tener cuidado con lo que enseñamos.
porque eso es una mala praxis o una buena praxis que se multiplica. Si un cirujano le erra, alguien muere. Pero si un maestro le erra, se disipa lo que le erró. No queda en la persona muerta, se disipa. Por eso que tenemos que tener cuidado. Y lo que entendí es que era una línea que hablaban y decían que Dios sane, pero no a través de la ciencia. Se lo digo como terminó en Bahía, un montonazo de casos de personas que murieron porque les hicieron cortar el tratamiento. Juicios a ciertos líderes que venían con ese movimiento. Yo creo que Dios es un Dios que sana, de forma sobrenatural o a través de la ciencia. Dios es Jehová Rafa. Pero en realidad lo que yo entendí ahí es que estaba queriendo enseñar algo que no vivía. Porque había una careta. Porque tal vez ella creía que eso el tomarse un ibuprofeno le iba a quitar autoridad. Y lo que en realidad le quitaba era lo genuino. Y la Biblia habla que debemos ser sinceros. Y Dios va a levantar un pueblo libre, sincero, genuino, que no tenga caretas ni hipocresía, que muestre como David mostraba cuando estaba angustiado, como Elías mostraba, como Jeremías mostraba, y aún así no perdían unción ni autoridad. Y un poco la pandemia nos enseñó, el Señor a través de la pandemia, esto. Entonces Elías tenía cadenas que no podía ver, que tenía que ver con lo emocional. Saúl fue un hombre, un rey, que Dios lo eligió, que tuvo tremendas oportunidades. Luego de la teocracia vino la monarquía, porque el pueblo le pidió rey, como los otros pueblos, al Señor. Y Dios lo vio a Saúl. Saúl no vino por venir ni se ofreció. Dios lo vio. Dice que era un hombre fuerte, de guerra, de buen parecer, de buen porte. Pero Dios le vio el corazón también. Pero desperdició la oportunidad. Porque Saúl tenía otro tipo de cadenas. Saúl tenía orgullo, independencia, soberbia, y no lo pudo ver. Pero creo que una de las cadenas que más cae en desgracia a un cristiano, ¿quieren saber cuál es? La cadena de la independencia. El independizarte de Dios. Cuando Jesús dijo, fuera de mí, nada podéis hacer. Cuando ni bien agarra el reinado Saúl, que además de tener cierto orgullo y de tener cierto hambre de reconocimiento, pero me voy a enfocar en esta, que es la independencia a Dios, que no es otra cosa que prodigarte de Dios viniendo a la iglesia. Prodigarte de Dios. Prodigar es desperdiciar, alejarte de Dios. Pastoreando, predicando. Hacer todo como si estuvieras solo y olvidarte de Dios. Estando donde se nombra a Dios, donde se canta a Dios y tal vez donde estás sirviendo a Dios. Desconectarte de Dios. ¿Has escuchado esta palabra? No está conectado, no está presente. A veces tenemos papás que llegan a la familia, a la casa después de trabajar y están físicamente presentes, pero su corazón no está ahí. Y los hijos le hablan, gritan, le dicen, le quieren llamar la atención y sus miradas están idas, porque están físicamente, ponen la tele o lo que sea, pero no están conectados. Hay matrimonios que están unidos y que físicamente están, en sociedad están, pero no están conectados. Cuando se quieren conectar, ya son desconocidos. Pasaron años.
Hay hombres de Dios que hablan de Dios, que exponen teología, que dicen palabras elocuentes, que gritan y que aún reciben la aprobación de cómo Dios los usa, pero están lejos de Dios. No hay esencia. Hace tiempo que no agendan a Dios y no tienen horas de adoración, de conexión, de intimidad. Y eso con el tiempo igual se ve, porque somos lo que transmitimos, no lo que hablamos, no lo que decimos ni lo que enseñamos. Un hombre ausente en su familia se ve, con el tiempo se ve. Y te voy a decir algo, a los hombres, alguien va a ocupar tu lugar. Todo espacio vacío se llena. Alguien va a ocupar el lugar de papá en tus hijos. Lamentablemente a veces es la droga, es el juego, es la violencia, es otro hombre. Mujeres lo mismo, que no están presentes en su familia, con sus esposos, no están conectadas. Se puede estar sin estar conectado. Y cuando se está sin estar conectado, bueno, eso era lo que le pasaba a Saúl. Le faltaba la esencia. Por eso David pecó, pero 1000 veces peor. Pero él estaba conectado. Murió conectado David a la presencia de Dios. David pecó y le dijo: oh Señor, no quites de mí tu Espíritu Santo. Saúl pecó y dijo: que me reconozcan delante de los hombres. David llegó al reinado y dijo: vamos a traer el arca, vamos a traer la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está, Dios nos va a dar la victoria, pero lo más importante es el arca. Saúl comenzó el reinado. ¿Y saben cuánto tiempo pasó para conectarse un poquito y acordarse de Dios? ¿Quiere que les diga? 20 años. Después de 20 años se acordó y dijo: el arca, vamos a traer el arca. ¿Cuál era la cadena de Saúl? Independencia. Yo lo puedo hacer. Todo se puede hacer. No necesito de Dios. En realidad eso no se dice explícitamente. Pero hay personas que pecan y en vez de acercarse a Dios se terminan alejando. Se terminan aislando. Hay personas que están en pleno éxito y en vez de glorificar a Dios, de acercarse a Dios, de conectarse a Dios, el éxito los aleja de Dios. Porque saben ahora cómo se hace. Entonces ahora vino el éxito ministerial y se olvidaron del Dios que le dio el éxito. Esta cadena es destructiva, la cadena de la independencia. Por eso Pablo era todo lo contrario. Yo soy dependiente, yo soy prisionero de Cristo. Y si alguien me tiene que llevar para acá y para allá, que no sea una cadena de maldad, sino que sea Cristo. Quiero hacer su voluntad. Ponete en pie por unos instantes. Nos vamos a preparar para ministrar. David, hombre, como les dije, que se conectó con Dios hasta el último minuto. ¿Saben cómo muere David? Es como trágico por un lado y es medio ambiguo, porque es trágico por un lado y con una enseñanza tremenda por el otro. Su lado familiar fue destructivo, derrotado totalmente. Dice la palabra que tenía problemas de hueso. En uno de sus salmos él dice: mientras callé, se enfermaron, se envejecieron mis huesos. Así que tenía dolores por todo lado. Y dice que en sus últimos días contrató doncellas para tener un poco de calor en su cama. Teniendo esposas, hijos, familia. Porque seguramente ahí
no se conectó. Pero también tengo que ser sincero a lo que dice la palabra. Dice que murió profetizando. Murió adorando en el Espíritu. Porque él se conectó a Dios y desde que hubo esa química con Dios, algo había. Él se desconectaba de cualquier cosa, pero con Dios. Pero saben, aunque tenía conexión, aunque fue el dulce cantor de Israel, David fue un hombre tremendo. David trajo una reforma a lo que era el tabernáculo de Moisés, al tabernáculo llamado tabernáculo de David. Y el que Dios va a restaurar cuando Él venga va a ser el tabernáculo de David. Y una de las cosas que hizo David, dijo, antes se adoraba un tiempo y no era continuo. Ahora que se adore continuamente. Y cuando trajo la arca, cuando armó todo su tabernáculo, que de alguna manera, ¿saben dónde estaba todo armadito? En el patio de su palacio. ¿Y saben qué hizo David? Cada 6 horas, era 24 horas de continuo la adoración. Cada 6 horas cambiaban los levitas, pero siempre de continuo. O sea que el tipo se iba a dormir escuchando la gloria de Dios, la alabanza, adoración, porque no solo eran cantores. Había algunos levitas que estaban 6 horas tocando el shofar. Después había otros levitas que estaban 6 horas haciendo guerra y aplaudiendo. Después pasaban otros levitas que estaban 6 horas cantando salmos y coros. Imagínense la gloria que había. Y él desde el palacio. Por eso él, muchos de sus salmos lo puede explicar lo que hacían. Pero ¿saben qué? Logró hacer eso. Logró ser el dulce cantor de Israel. Pero no logró romper cadenas invisibles de inmoralidad sexual. No logró romper cadenas. ¿Saben de dónde venía la cadena de David? El problema de mujeres. Alguno diría, el problema de mujer era plaga, como dicen acá. No. David fue abandonado por su madre. Tenía un problema terrible allí. Y se saciaba con cada mujer que encontraba para poder sanar un poquito el abandono de una mamá. Y la Biblia no la menciona a la madre, porque algunos eruditos dicen que era prostituta. Porque cada ungido tiene una historia. Este hombre tenía su historia. Había cadenas. Y lo digo al revés también, ¿eh? Hay mujeres que no pueden terminar de saciarse con un hombre y con otro hombre y con otro hombre y con otro hombre. Y el problema tal vez, ese es el síntoma. Pero cuando vos vas a la profundidad, la mayoría tuvieron problemas con su papá. Cuando no fue abandono, fue violencia. Entonces hay cadenas que hay que identificar. Porque los síntomas es atacar el síntoma. David tenía ese problema, por eso decía, aunque padre y madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Dios está conmigo. Él tenía eso que había que resolver. Por eso también hizo lo mismo con sus hijos. Repitió la historia. Él vivió injusticia, él hizo injusticia con sus hijos. Él vivió abandono, él algunos estuvo un poco y otros abandonó. ¿O se creen que Absalón se rebeló así porque sí, porque tenía un espíritu? La Biblia lo dice bien claramente. Cuando el padre o la madre es áspero con su hijo, con su hija, eso genera rebeldía. Absalón no fue otra cosa que el producto de un hombre que no pudo identificar cadenas y no fue un buen padre. Por supuesto, no estoy juzgando. Todos estamos trabajando esto. Yo solamente estoy dando la claridad y la profundidad en la palabra. Absalón no salió por salir. Fue creciendo con injusticia. Fue creciendo con abandono. Fue creciendo. Y en algún momento, por supuesto, afloró todo. Y esas cadenas se tienen que romper. Esas cadenas
Las tenemos que identificar. Son cadenas que muchas veces están dentro del pueblo. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y primeramente quiero que identifiques, porque Cristo viene a hacerte libre. ¿Saben a quién le teme Satanás? Satanás le teme a hombres libres, a mujeres libres. Porque aquellos que están con esas cadenas ya los tiene ahí. Pero lo que Dios puede hacer con un hombre libre. Y en esta noche yo quiero que identifiques si hay cadenas que aún ni sabías que estaba. No me dio el tiempo, hay muchas. Muchas. Pero quiero que identifiques, porque este es el año de tu libertad, no de tu liberación para después volver a lo mismo como el perro vuelve a su vómito, de tu libertad firme, porque esta vez va a ser distinto. No solo vas a salir de la cadena del dolor, de la angustia, de la depresión, de la enfermedad. Había una mujer que hacía 18 años estaba atada, encadenada, dijo Jesús, atada bajo un espíritu de enfermedad. ¿Saben qué me puse a pensar? 18 años iba al templo, porque en el templo la encontró el Señor. Hay personas que hace décadas que están con el mismo dolor, con la misma angustia. Pero Jesús dijo, está atada, es libre. Y Dios la liberó. Cristo la libertó. Lo bueno de esa mujer es que aunque en esos años no encontró la libertad, seguía yendo hasta que llegó el momento justo. Permaneció. Yo quiero que hagamos algo profético en esta noche. Si identificaste alguna cadena y querés vivir esa libertad, pero sobre todas las cosas, si querés tomar la cadena de Jesús, como dijo Pablo, para que Él te lleve a donde Él quiere, yo quiero invitarte que proféticamente pases aquí al altar. Esa cadena representa hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Esa cadena representa, oh Señor, te entrego mis cadenas. Yo quiero ser guiado. Yo quiero ser direccionado por ti. Por amor y por elección. A donde tú vayas, yo iré. Cambio de cadena. Oh, cambio de cadena. Y Cristo comienza a romper las cadenas. Cristo comienza a romper las cadenas. Los años no pueden romper las cadenas. Los años de servicio no pueden romper las cadenas. Los años de congregarte no pueden romper las cadenas. La teología no puede romper las cadenas. Las palabras de un pastor no pueden romper las cadenas. Pero tengo buenas noticias. En esta noche, Cristo puede romper tus cadenas.
Él tiene autoridad. Viene un tiempo donde el Señor va a hacer libertad, liberación a través de su fuego. Viene un tiempo donde el poder del Espíritu Santo romperá cadenas de un alcohólico y adorará a Cristo y servirá a Cristo. Cristo rompe las cadenas. Aleluya. Si tomaste esta palabra, eleva tus manos al cielo antes que ministremos, y quiero que podamos hacer esta declaración. Cristo rompe las cadenas. Yo las veo en el Espíritu. Está rompiendo cadenas. Está rompiendo cadenas de juego. Está rompiendo cadenas de adicciones. Está rompiendo cadenas de pornografía. Está rompiendo cadenas ahora de religiosidad. Está rompiendo cadenas de brujería. Está rompiendo cadenas de maldición. Está rompiendo cadenas de enfermedad. Cristo rompe las cadenas. Oh, Cristo rompe, tiene autoridad y poder. Cristo tiene poder y autoridad. Cristo rompe tus cadenas. Lo que no pudiste hacer humanamente, Cristo lo hace. Te vas a sorprender. Cristo te hace libre. Cristo rompe las cadenas que te ataban, dice el Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todos orando. Vamos a hacer esta oración. Repetí conmigo. Señor Jesús, en esta noche cambio mis cadenas de dolor, de angustia, de muerte, de maldad, de depresión, de miseria, de enfermedad, de religiosidad, en el nombre de Jesús, de brujería, de hechicería, de depresión, de ansiedad, en el nombre de Jesús, lo cambio ahora por tu cadena. Me uno a ti y te doy gracias, porque en ti tengo vida eterna y soy libre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Señor, derrama de tu fuego ahora. Derrama de tu gloria ahora. Cristo rompe las cadenas. Ahora declaramos tu libertad. No solo liberación. Declaramos tu libertad en Cristo Jesús. Cristo rompe. Cristo rompe las cadenas. Ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo rompe las cadenas. Ahora. Oh, Cristo rompe las cadenas. Ahora.
Ahora, en el nombre de Jesús. Un fuego que trae libertad. Un fuego que trae libertad. Todo espíritu de enfermedad, toda cautividad de enfermedad, ahora, toda cadena de enfermedad, comienzo a oír el ruido de cadenas rotas. Ahora, Jehová Rafa, Dios nuestro sanador, Cristo rompe las cadenas de enfermedad. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora. Cáncer, te secás por la llaga de Cristo. Ahora toda enfermedad cardiovascular. Ahora toda enfermedad en la sangre. Ahora todo quíster se seca en el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo rompe las cadenas ahora. Ahí está. Se rompe toda cadena de hechicería. Se rompe toda cadena de umbandismo. Ahora aquellos que tienen herencia de umbandistas, de quimbandistas, se rompen las cadenas ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora. Libre. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe toda cadena de depresión, toda cadena emocional. Ahora tu gloria, Señor. Tu presencia, Señor. Oh, tu presencia. Toda cadena de independencia, de autosuficiencia. Oh, sin ti nada podemos hacer. Y cuando volviéremos de la cautividad, seremos los que sueñan tus sueños. Eres libre, comienza a soñar. Eres libre, comienza a soñar los sueños de Dios. Oh. Eres libre. Comienza a soñar los sueños de Dios. Aleluya. Oh, presencia de Dios. Presencia de Dios. Aquellos que se sienten libres, experimentaron la libertad en Cristo, eleven sus manos al cielo. Seremos como los que sueñan. Sueña. Mira más allá. Espíritu Santo, llénalos. Desde la cabeza hasta la punta de los pies. Transforma su mente. Renovado el espíritu de nuestra mente. Dale mentes de Josué, de Caleb, de conquistar, de avanzar. En sus casas, en sus familias, no morirán en el desierto. Oh, tu gloria, tu presencia, Espíritu Santo, tu presencia. Deja por unos instantes que el Señor te muestre. ¿Sos libre? Serás portador de esa libertad.
en tu casa, en tu familia, con tus compañeros de trabajo, hay personas que siguen cautivos. Y Dios te dio a vos la oportunidad de ser un portador de libertad. Ejércitos que traen libertad a los cautivos. En esta semana se te van a arrimar personas cautivas, con problemas, cautivas con enfermedades, cautivas en sus emociones, cautivas espirituales. Y Dios te va a usar. Sé un portador de esa libertad. Sé un portador de esa libertad. Porque vendrán muchos a este lugar, cautivos que serán libres, enfermos que serán sanados, familias que se les abrirá la puerta de las cárceles. El Espíritu Santo me muestra adicciones. Si sos familiar de alguien adicto, cerrá tus ojos y vamos a orar. Me muestra adicciones. Adictos a drogas, cocaína. El fuego de Dios comienza a librar. El fuego del Espíritu comienza a librar ahora. Comienza a librar ahora. Las madres, las abuelas, Dios te dio un arma, es la oración. No dejes de orar. No dejes de orar. Porque lo que no puede hacer el hombre, Dios lo puede hacer. No hay nada imposible para Él. Comienza a declarar que es libre. Oh Señor, desde el trono, desde los lugares celestiales, declaramos que se rompen las cadenas de la adicción a toda cocaína, de la adicción a todo juego, de la adicción ahora que trae ruinas, de la adicción a la miseria. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, daremos testimonio de esta reunión. Oh, vienen, corren a ti, los cautivos corren a ti, tú eres su libertador, corren a ti, son libres, entran por esta puerta, son libres de toda adicción, son libres, aleluya, lo proclamamos, lo profetizamos. Nuestro mayor recurso es la oración. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros nietos son libres, te servirán. Oramos por la generación de jóvenes de azul. Son libres. Tú levantas una generación, aún desde Pueblo Nuevo, que será punta de lanza para servirte. Son libres. Oh, ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Libres. Aleluya. No dejes de clamar por tus hijos. No dejes de pelear en lo espiritual por ellos. Nadie lo hará por ti. No dejes de clamar por tu esposa. No dejes de clamar por tu esposo. Nadie lo hará por ti. No dejes de clamar por ese negocio, por esa empresa, por ese ministerio. Nadie lo hará por ti. Pero Cristo te alista para la batalla. Y Él te da la victoria. Oh Señor, te damos gracias. Hay una mujer que está orando por el corazón de su esposo. Y yo veo en el espíritu ese corazón comienza a encenderse. El Señor dice
mujer, he oído tu clamor y he contado tus lágrimas. Están en mi redoma. Ese corazón comienza a arder porque el Espíritu Santo ya está obrando en ese hombre. Oh Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho en esta noche. Y que sigamos teniendo reuniones, que vayamos de gloria en gloria. Bendecimos este tiempo, te damos toda la gloria, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso, pero un aplauso